Bienvenidos y bienvenidas a esta serie realizada por la dramaturga y directora Ruth Rubio sobre la autora británica Sarah Kane, fallecida en 1999 y que tan solo unos meses antes de su trágico suicidio impartió un curso de escritura en Sevilla. 9 jóvenes estudiantes asistieron a aquel curso que los marcó para siempre. En Drama o qué, colaboramos con este proyecto cediendo nuestra humilde plataforma para darle cabida a esta serie titulada Los 9 de la Kane. Hoy era 7 de febrero y quedé en encontrarme con Gracia Morales vía Zoom. Su relato me resulta esencial. Es como el pegamento que me permite unir las piezas de lo que fue aquel curso que Sarah Kane dio en Sevilla en noviembre del 98. Me quedo sobrecogida con la lucidez de los recuerdos de Gracia, que narra la mayoría de los ejercicios de este taller con una claridad tremenda. Y es emocionante adentrarse con Gracia en este otro perfil de Sarah Kane, en la voluntad de la autora de entregarse como docente. La valentía de acercarse al límite de forma y contenido y el ánimo de ir más lejos, de atreverse, fue lo que más marcó a Gracia de la autora. Con ella entendió mejor la urgencia de la progresión dramática. Ya entenderéis por qué, pero nada más terminar mi conversación con Gracia, me voy corriendo a la cocina a buscar una cerilla para invocar esta urgencia. Gracia no solo nos regala un relato de recuerdos lúcidos, sino que también nos brinda una descripción bellísima de la autora, la de una mujer con una oscuridad deslumbrante. Pues empiezo pidiéndote que nos pongas en contexto. Noviembre del 98, estabas en Sevilla, bueno, fuiste a Sevilla, me contabas antes que no estabas allí. ¿Qué hacías y cómo estabas por aquel entonces? Bueno, en noviembre del 98, cuando empieza este taller con Sarah Kane, yo estoy casi recién llegada a la dramaturgia. Llevo muy poco tiempo escribiendo teatro y llevo muy poco tiempo creyéndome la posibilidad de ser dramaturga, de verdad dedicarme de una forma más seria y más profunda a esto. Porque el primer texto que yo escribo de teatro, que se titula Reflejo, en verdad lo escribo en septiembre del 97, o sea, el año anterior, y gana el premio, no queda finalista del premio Romero Esteo, queda finalista de ese premio y se hace una lectura dramatizada de él en el Teatro Alhambra en Granada. Y viendo esa lectura dramatizada es cuando yo empiezo a darme cuenta de que aquello me apasiona, porque yo no vengo del mundo del teatro. Eso es lo que me diferencia de buena parte de los compañeros de generación o de promoción, ese grupo que se genera en esos años, en ese tiempo, auspiciada un poco por las iniciativas del CAT, del Centro Andaluz de Teatro. Casi todos ellos, por no decirte todos ellos, vienen del mundo del teatro. Son directores, son actores, tienen una formación teatral y en medio de ellos yo soy la filóloga, ¿no? Yo he estudiado filología hispánica y en ese momento estoy haciendo la tesis doctoral de literatura hispanoamericana. Y estoy haciendo una carrera que me lleva más al ámbito de la docencia y de la investigación universitaria. Entonces yo soy un poco la rara, la diferente en medio de ese contexto, pero en ese sentido pues encuentro también unos compañeros de viaje distintos a mí, pero que me aportan muchísimas cosas sin ellos ni siquiera ser conscientes de todo eso que me aportan. Sí, que también puede haber algo de positivo en eso, en tanto que no ibas con la mirada viciada, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma ibas sin ningún tipo de juicio previo, ¿no?
Sí, yo iba con un estilo propio que estaba desarrollando, que todavía no había desarrollado del todo, que ya había algunas señas de identidad en lo primero que yo había escrito, porque, claro, se veía mucho la influencia que tengo desde el ámbito de la literatura también. Y eso ha pasado mucho tiempo y sigo sin haberlo perdido, ¿no? Se ha matizado, se ha transformado, pero sigo sin haberlo perdido. Pero sí, en ese sentido iba muy ingenua. Yo no había leído todavía Sarah Kane, entonces efectivamente la leímos para el curso. Leímos Blaster y luego nosotros nos interesamos en buscar otros textos y los leímos también en inglés. E incluso intentamos hacer una traducción muy informal, pero nos intentábamos traducir algunos textos para conocerla a ella un poco más. Y no, yo no la conocía previamente. En España tampoco era muy conocida Sarah Kane en ese momento. Quizá para gente de teatro profesional un poco más, pero nosotros, como te digo, yo llevaba muy poco tiempo dentro del ámbito de la dramaturgia. Entonces yo los autores que conocía eran los autores como más reconocidos, ¿no? Los que formaban parte más del canon. Una autora como Sarah Kane no me había llegado todavía. Y bueno, yo recuerdo que me sorprendió la violencia de su propuesta dramatúrgica, ¿no? Me sorprendió mucho la contundencia y la violencia de ese primer texto que leímos suyo. Y íbamos todos un poco, creo, como desde esta juventud, desde esa ingenuidad, porque éramos muy jóvenes también en ese momento, todas y todos los que nos reunimos allí, ¿no? Ya in situ en el taller, ¿qué recuerdas de los ejercicios y cuáles de esos mecanismos has utilizado luego en tu escritura o has seguido utilizando? Bueno, recuerdo mucho. Por eso tengo la sensación de que fueron muchos días el taller, porque recuerdo muchos ejercicios. Recuerdo muchos. Recuerdo que antes de ir, el primer día, antes de que empezáramos el taller, además de mandarnos este texto que comentas, traducido por Álamo, nos dieron también una serie de consignas o de peticiones que Sara quería que hiciéramos antes del taller, ¿no? Que estuviéramos medio preparadas. Una de ellas era que lleváramos la música que nos gustaría escuchar el día de nuestra muerte. Otra era que lleváramos una escena teatral que nos gustara mucho y que reflexionáramos sobre por qué nos gustaba mucho. Y la tercera era que lleváramos imágenes de personajes o de personas en situaciones que nos llamaran la atención, ¿no? Todo ese material lo usamos. Hubo una sesión, recuerdo, en la que todos estábamos sentados escribiendo lo que se nos ocurría. Había también como mucha libertad. Escribiendo lo que se nos ocurría, escuchando la música que todas y todos los compañeros y las compañeras habíamos elegido como la música que nos gustaría escuchar el día de nuestra muerte. Había un cassette o un CD en medio, un reproductor de CD, nos levantábamos, la poníamos, sonaba, nos íbamos, venía otro, ponía la suya y así íbamos como alternando en la escucha de ese tema. Recuerdo que por casualidad, es que ya te digo que recuerdo mucho, yo por timidez o algo no me animaba a levantarme cuando me iba a levantar esto y yo la puse la última de nuestro grupo, pero lo que nos sorprendió es que después se levantó Sara y puso también su tema. Sí. Que me imagino que ya te han dicho cuál era, pero todos lo recordamos, era No Surprises de Radiohead. Sí. Entonces yo elegí Gracias a la vida de Mercedes Sosa. Y yo recuerdo algunas de las canciones que eligieron algunos de los compañeros, ¿no? Cada quien en su estilo, ¿no? Desde el rock duro de Javier Berger a la música clásica de Ruth, ¿no? Era cada quien de Ruth Yadó, ¿no? Cada quien un poco en su estilo. Y mientras que escuchábamos, escribíamos, pero no escribíamos teatro, podíamos escribir lo que nos diera la gana. Escribíamos y escribíamos. Otro ejercicio que nos propuso, es que me acuerdo de muchos, no sé si vas a tener tiempo de escucharlos todos. Pero no, maravilla. Muchos. Otro ejercicio que nos propuso fue que imagináramos que íbamos en un avión que estaba a punto de estrellarse, ¿no? Íbamos todos montados en un avión y nos decían que el avión se iba a estrellar
Y entonces, pues que de verdad intentáramos ponernos en esa situación y que escribiéramos lo que quisiéramos escribir en esa situación, que si alguien no quería, que se saliera de la sala y no escribiera. Hubo quien se salió de la sala y no escribió, hubo quien escribió, yo me quedé escribiendo prácticamente todo el tiempo, a mí me encanta escribir, entonces tú me dices, toma, libertad y tiempo para escribir, pues yo escribo, ¿no? Y hubo quien escribió muy poco y se salió, ¿no? Como que escribió una especie de despedida vital y se salió. Bueno, esa fue otra de los ejercicios. Otro de los ejercicios recuerdo que era encender una cerilla y en el rato que dura la cerilla teníamos que presentarnos, decir lo más importante de nuestra vida, ¿no? La encendíamos y decíamos lo más importante como para decir quiénes somos, ¿no? Hasta que se consumía la cerilla. En todos estos ejercicios Sara también los hacía. Ella también agarraba su cerilla, la encendía y se exponía de alguna manera, ¿no? Recuerdo que lo primero que hicimos también, lo primero, nada más presentarnos, hicimos un círculo todos juntos y lo primero que teníamos que decir era a qué le teníamos miedo. ¿A qué le teníamos miedo? Y teníamos que hacer un gesto que representara ese miedo. Era una manera también de conocernos todo el grupo, porque luego íbamos repitiendo ese gesto y entonces cada quien decía su miedo y luego el gesto iba ligado como a la persona, ¿no? Recuerdo algunos de ellos, recuerdo que Tomás le tenía miedo al miedo. Si no me equivoco, puedo estar tergiversando la memoria, ya sabemos cómo es, pero quiero recordar que Tomás le tenía miedo al miedo, que Javier Vergel le tenía miedo a la muerte, yo le tenía miedo a que no me quisieran, cada quien tenía su miedo, ¿no? Y lo ligaba con un gesto. ¿Ella también dijo cuál era su miedo? Pues en ese caso no lo recuerdo, fíjate, sí que recuerdo lo de la cerilla, sí. Recuerdo lo de la cerilla que ella dijo al final pues dijo, soy no sé quién, y al final decía, y ahora no le encuentro sentido a la vida, o algo así. Tenía algo muy importante en mi vida y ahora ya no lo tengo y no lo encuentro sentido. Decía una cosa así un poco brutal con el juego de la cerilla. Recuerdo también otro ejercicio, el de la foto, que cada quien había llevado creo que 3 fotografías que nos hubieran llamado la atención, entonces las colocamos por toda la sala en la que estábamos, pegadas en la pared, y luego teníamos que ir recorriéndolas todas y teníamos que seleccionar de ahí un personaje para escribir una escena, ¿no? Una de esas personas que aparecían en esas imágenes lo íbamos a usar para escribir una escena. Ese ejercicio, por ejemplo, yo lo he seguido usando en mis talleres de dramaturgia. Sigo pidiéndole a la gente que lleve fotografías y que las disponga ahí para, diríamos, encontrar un personaje a partir o una situación a partir de esas imágenes. Recuerdo otro ejercicio en el que íbamos diciendo, jugando a las palabras encadenadas, en círculo, y escribiendo esas palabras que se nos ocurrían en un papel, lo arrugábamos y los tirábamos al centro, lo escribíamos, lo arrugábamos y lo tirábamos al centro, y luego de todo ese montaña de papeles arrugados, cada quien cogía uno de ellos, lo abría, había una palabra y con esa palabra tenía que ser el título de una escena que íbamos a escribir. De ahí surge papel y de ahí surge otro texto que escribí muy raro, muy estrambótico, que se llamaba Vaca, porque una de las palabras fue vaca, entonces el título era Vaca y yo decía, ¿qué voy a escribir con la palabra vaca? Y me inventé una historia ahí de un torero que tenía miedo a torear y que se escapaba ya vestido de torero y tal, iba en el metro vestido de torero huyendo de la plaza de toros, una cosa muy grotesca, ¿no? Así que como ves, no sé, recuerdo muchos ejercicios, seguro que sí. Ya te digo, o sea, algunos de ellos sí los conocía, pero por ejemplo, lo conocía por la memoria, este ejercicio de memoria colectiva que estamos haciendo, pero por ejemplo el de la cerilla
eres la primera que me lo comenta. Y el de los papeles arrugados también. Al caso de esto, me gustaría leerte un fragmento de David Craig, que fue quien ha prologado su antología, la antología de sus obras. Y aparte de David Craig, también fue compañero suyo de profesión y fue su compañero de piso también. Y bueno, buscando entrevistas no solo a ella, sino a su círculo, él comentaba una cosa que me parecía muy interesante y creo que también va en la línea de lo que buscamos hacer con este documental sonoro, que es alejarnos de ese tópico que lo eclipsa todo, ¿no? Que es el de la autora suicida o la autora oscura, ¿no? Que por supuesto es indisociable de lo demás, pero también de alguna forma hay que hacerle justicia y hablar de su dramaturgia, ¿no? Entonces él decía, cuando escribí el prólogo de sus obras, me desesperaba que la gente no la viera como una neurótica, porque en ese momento era una mujer joven, estaba un poco desubicada. No creo que nadie piense eso ahora. Ahora esa lucha está ganada. Me siento más seguro al decir que creo que era increíblemente poderoso encontrar esa doble metáfora. Ella ve la metáfora de la guerra y cómo se siente una persona que experimenta el abuso sexual en una ciudad inglesa moderna, o una persona cuyo amor se ve frustrado, o una persona que no puede eliminar su depresión. Lo que hace de forma brillante es que convierte cada una de ellas en una metáfora de la otra. Así que ella brillantemente quiere decir, podemos entender la guerra entendiéndola a través de lo personal, pero también podemos entender lo personal viendo las formas en las que es como la guerra. En ambas responde con lo absurdo, lo extraño, rompe la forma porque no puedes hacerlo normal, porque se trata de decir no hay nada normal. Ese microcosmos que crea también, ¿no? Como un microcosmos propio, pero muy verosímil dentro de su coherencia, ¿no? Como coherente dentro de que es un microcosmos alejado de la realidad quizás, pero que tiene su código propio y funciona muy bien metafóricamente. Justo. Es verdad que ella como persona, también es cierto que nosotros teníamos las clases con ella hablaba en inglés, y Sarah Pate, que estaba todo el tiempo con ella, nos traducía, nos ayudaba a entenderla, pero no era una persona distante. Tenía algo de timidez, quizá, de estar un poco como, no sé cómo decirte, como no tampoco abierta del todo, ¿no? Pero tampoco la recuerdo como alguien distante, como alguien frío, torturado. De hecho, su suicidio nos pilló muy de sorpresa. Por eso ese mito de la escritora suicida yo no lo reconozco, ¿eh? Los recuerdos que yo tengo no son así. No es que fuera alguien alegre, vital, dinámico, no. Era alguien que sí que notabas que había ahí un dolor interno y una desubicación como interna profunda, pero también había una pasión por la escritura y una voluntad de entregarse como docente. Ella hacía los ejercicios con nosotros, nosotros leíamos las escenas y ella estaba atenta y nos comentaba y nos sugería. No estaba ni endiosada ni marginada dentro del taller, ¿no? Yo no tengo al menos ese recuerdo. Yo tengo el recuerdo de alguien con una energía muy potente, muy llevada al límite. Si yo tuviera que definir un poco el elemento común de su ejercicio, era esta cuestión de llevarlo todo al límite, ¿no? De no quedarse a medias, sino proponernos esa mirada vertiginosa, de la mirada vertiginosa de alguien que se pone al límite y mira desde ahí, mira desde lo alto del acantilado, ¿no? Sin miedo, o reconociendo el miedo, asumiendo el miedo, asumiendo ese vértigo sin rehuirlo, ¿no? Creo que todas sus propuestas de ejercicio,
eran así, y creo que su dramaturgia también va por esa línea, ¿no? De acercarse mucho al límite. Ujú. Yo tuve la sensación de que ella estaba disfrutando con el taller, de que estaba como satisfecha de estar ahí en ese momento, ¿no? Con este grupo de gente tan joven, tan entregada, tan entusiasta como éramos nosotras, ¿no? Y nosotros en ese taller. Claro, y claro, tampoco nos podemos olvidar que al fin y al cabo ella tenía 27 años, ella también era muy joven y me imagino que de alguna forma también se sentiría interpelada por una cuestión generacional, ¿no? Con vosotras. Pero era una joven muy Ujú. madura, muy, tenía como un peso en su actitud, en su mirada, en su estar. Había un peso, daba la sensación de que era bastante mayor que nosotras y nosotros. Sí, sí. Había como algo de una presencia que imponía, ¿no? Que se hacía fuerte, no porque, no, como te digo, por seriedad porque pusiera una frontera, no Ujú. era eso, era como llevar un peso, ¿no? Que Ujú. hubiera ahí un peso que le daba una madurez muy fuerte y todas nosotras lo notábamos en el taller, ¿eh? ¿Qué fue aquello con lo que tú conectaste en este taller? Creo que primero conecté conmigo misma como dramaturga. ¿No? O Ujú. sea, lo de creerme que podía ser dramaturga, estar en un grupo donde de pronto yo escribía un texto y se leía y se valoraba y se tenía en cuenta, para mí eso ya fue muy importante. A nivel más interno de dramaturgia, creo que la lección que a mí me facilitó Sarah Kane tiene que ver un poco con lo que te he dicho antes, con esta valentía de acercarse al límite, Ujú. con esta valentía de ir un poco más lejos, tanto a nivel formal como a nivel de historia, ¿no? Ujú. Esa presencia de la violencia, pero no de una violencia gratuita, sino de una violencia que tiene que ver con el abuso del poder, que tiene que ver con la incertidumbre, que tiene que ver con una sociedad desigual e injusta, ¿no? Ujú. Esa, esa, esa voluntad de ir más lejos, de atreverse, ¿no? De no tener miedo, de atreverse, creo que fue lo que a mí me quedó más profundo. Y también algo que, claro, yo desde mi faceta como escritora de otros géneros literarios, era uno de los hándicaps que yo tenía como escritora de teatro en ese momento, que era la urgencia, Ujú. la, entender mejor la exigencia de una progresión dramática, de un ritmo dramático que conllevara urgencia. Estos Ujú. ejercicios, los que ella nos proponía, lo de la cerilla, por ejemplo, ahí Absolutamente. era una guerra, una lucha contra el tiempo, porque Sí, era sí. intentar acumular, condensar, decir en el mínimo tiempo posible lo más importante. Esa condensación, esa necesidad, esa urgencia, que luego yo he seguido determinando, he seguido viendo como uno de los elementos centrales de la dramaturgia que a mí me gusta más, eso fue ella la primera que empezó como a impulsarlo. Y ese magisterio me quedó y me resultó muy enriquecedor en ese momento. Qué maravilla. Pues muchísimas gracias por compartir todos los recuerdos, que además son muchos y, y súper nítidos. Imagino porque que si son tan nítidos es precisamente porque te dejaron mella, lo cual es maravilla. Y dime. Sí, sí, me dejaron huella, quizá también por el momento vital ese de que yo estaba empezando, Claro. y luego porque ella era muy poderosa. Es que ella Mm. era muy poderosa y nosotros éramos no solo jóvenes, sino que estábamos empezando, la mayoría llevábamos poco tiempo escribiendo teatro.
Entonces ella era deslumbrante en ese sentido, ¿no? Era un deslumbramiento oscuro, porque ella tenía algo de oscuridad, ¿eh? En su manera de vestir, incluso Sí. vestía de negro, llevaba gafas de sol y muchas veces se las quedaba puestas las gafas de sol. Entonces había algo oscuro en ella, pero una oscuridad deslumbrante, ¿no? Y claro, nosotros estábamos dispuestos a dejarnos deslumbrar radical y absolutamente, porque no teníamos luego ese escepticismo que quizás te va dando la experiencia, que llegas con una mirada como más desconfiada y tal. Yo creo que nosotros teníamos timidez, por lo menos yo, timidez, miedo, temores, pero no desconfianza. Y fue un proceso entonces de entrega. Es verdad también que el hecho de que ella se suicidara después y no pudiéramos hacer esas lecturas dramatizadas que se hicieron con ella, o sea, la ausencia posterior de ella también marcó un poco nuestra mirada sobre ese curso. Claro. También esto es verdad, ¿no? A lo mejor si hubiera sido un curso en el que luego no hubiera ocurrido esto, no nos hubiéramos quedado con esta sensación tan fuerte de tener el privilegio de estar con ella poco tiempo antes de que ya ella no estuviera. Te cuento una anécdota muy personal, y mira que yo no creo en estas cosas fantasmagóricas ni ninguna cosa de esas, pero sí hay azares. Esto no tanto para que esté en el reportaje, pero te lo cuento porque me resultó como tan, no sé, como muy conmovedor, muy conmovedor. Tiempo después de estar en el taller, poco tiempo antes de que se fueran a hacer la lectura dramatizada, yo vivía sola en un apartamento que recuerdo también muy bien y escribía por la noche, delante de mi ordenador, estaba escribiendo, recuerdo, una obra posterior, pero que empecé un poco también a diseñar ahí, a intuir allí, que se llama Vistas a la Luna. Y estaba escribiendo de noche, y yo escucho mucho música cuando estoy escribiendo, y tenía la radio puesta, era ya tarde, casi de madrugada. Y yo estaba escribiendo y tenía la radio por ahí, y de pronto en la radio sonó No Surprises, de Radiohead. Una canción que yo no conocía entonces, no la tenía yo entre mis discos, ¿no? La había oído alguna vez, pero yo esa canción la ligaba muchísimo a Sara, porque ella la puso ese día, fue su canción, la última que sonó, y era una canción tan bella que nos quedamos todos escuchándola, y yo la había oído alguna vez, pero no la relacionaba, no era una canción que formara parte de mi imaginario en ese momento. Y entonces sonó No Surprises en la radio. Y yo que estaba escribiendo, dejé de escribir y me dediqué a estar así, tranquila, escuchando la canción y acordándome del taller. Sara no se había suicidado todavía. Acordándome del taller, ¿no? Y de todo lo que habíamos vivido allí, y de esa escena que yo había escrito y de lo que estaba escribiendo ahora. Tuve un rato ahí como de reencuentro con mi memoria del taller. Y nada, pues yo me acuesto y a la mañana siguiente me llama Emilio Hernández para decirme que Sara se había suicidado. Pero justo a la mañana siguiente. Entonces me resultó tan terrible y tan conmovedor, porque yo esa noche había estado recordando todo, y por eso creo que también me acuerdo también de todo, escuchando su canción, ¿no? Yo no puedo escuchar ya No Surprises de Radiohead y no pensar en Sara. Es como si volviera de alguna manera esa experiencia, ¿no? Y me dio tanta impotencia, tanta impotencia. Creo que esta es la sensación que tenemos siempre cuando alguien se suicida, la sensación que tenemos cuando alguien a quien queremos o a quien admiramos, a quien tenemos cariño, aprecio, porque nosotros le tomamos mucho cariño a Sara. No te voy a decir que la queríamos muchísimo, pero le tomamos mucho cariño, ¿eh? Porque se creó una burbuja de complicidad muy fuerte en el taller. Entramos en aquella sala, en el CAT, y de pronto todo el resto del mundo dejaba de existir, ¿no? Éramos ese grupo con Sara y con Mary, ¿no? Y era como una burbuja. Entonces recuerdo también la llamada de Emilio por la mañana, que nos llamó a todos y a cada uno de nosotros para decírnoslo. Y el choque tan fuerte, para mí lo radicalmente imprevisible, esta cosa de decir, bueno, ¿cómo no vimos que algo así se podía estar fraguando en ella, ¿no? Porque no había pasado mucho tiempo desde el taller. Sí. Y esa sensación de impotencia, ¿no? De como si en el taller hubiéramos podido hacer algo
que le hubiera generado la necesidad de seguir viviendo o el deseo de seguir viviendo. Fíjate qué tontería, nosotros no podíamos hacer nada de eso, ¿no? Pero desde esa ingenuidad, desde esa inocencia, desde ese aprecio que teníamos por ella, yo recuerdo mucho esa sensación de quizá pudimos hacer algo y no lo hicimos, ¿no? En el taller para evitar esto. Pero bueno, es lo que piensa, y sobre todo tendría que haber pensado gente mucho más cercana a ella. Nosotros fuimos algo muy casual, ¿no? Muy efímero dentro de su vida. Sí, pero tiene mucho sentido lo que dices, porque también la muerte nos queda tan grande que es absolutamente normal tener reacciones así de viscerales, ¿no? Decir, ostras, y se podría haber hecho algo, ¿no? Que le devolviera esa chispa. Te agradezco mucho que hayas compartido esta anécdota, de verdad, y por mostrarte vulnerable, al fin y al cabo. Recogiendo el testigo de una imagen de la que hablabas antes, me parece muy oportuno despedirnos recordando a Sarah Kane como una mujer poderosa con una oscuridad deslumbrante. Y nada, si te parece, para despedirnos, va a sonar Gracias a la vida de Mercedes Sosa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida